calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos, lo debemos acompañar y Javier Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando pare, paran, pam, pam, solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Lo debemos acompañar y Javier Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Lo debemos acompañar y Javier Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo. Cuando me puedan encontrar, comeré solo. Cuando haya papa para todo, soñaré solo. Para poder contraatacar, dormiré solo. Con los ojos aperturados, bailaré solo. Si después la llevo para el río, amaré solo. Así no se ha correspondido, sudaré solo. 6 lates luego de bailar, dormiré solo. Después de oírla suspirar. Queridas y queridos, señoras y señores, señoritas y señoritos, jóvenes, niños y demás, ¿nos verán niños? ¿Verán alguien siendo niño se puede bancar este programa? Creo que no, ¿no? Pero hemos tenido, ¿se acuerda? Algunos adolescentes sí, Sí. algunos adolescentes sí, pero niños, ojalá que sí. A mí me genera una enorme admiración aquellos profesionales que trabajan para los niños, en medios de comunicación, que escriben para niños. Es algo que yo no... Como tiene un lenguaje particular. Es un mundo incomprensible para mí. Saludos a todas las niñas y los niños bolivianos y del mundo. El general Perón decía, los niños son los únicos privilegiados. Y así debe ser. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Cuba, ¿no? Con los niños. Sí, donde se los rescata como los primeros privilegiados, educación y salud a su servicio. Es muy interesante, pues se cumple, ¿no? Esa premisa se cumple, otros países que se llenan la boca sobre derechos humanos, después hacia el interior de sus fronteras, cosas bueno, no responden. Justo, mirá, y no fue a propósito. No fue a propósito del comentario de los niños. Y ese temblor que fue, tembló Bogotá hoy, y ahora tiembla Labia Ayala. Estados Unidos expulsó a 7.000 niños. Exactamente. Hablando de los únicos privilegiados. Recordemos, son 7.000 niños. Noticia que pasó... Completamente desapercibida. En los últimos... Están locos. En los 6 años de mandato de Obama, fueron expulsados, es un dato histórico, en la historia de Estados Unidos, 2 millones de inmigrantes considerados ilegales, y entre ellos había 7.000 niños. Los expulsaron, por lo menos los expulsaron con sus padres, me imagino. No, está lleno de casos de niños que no, digamos. O sea, vos estás con tus papás en Tampa Bay, Florida, y te expulsan siendo niño y a tus papás no pueden hacer eso. No pueden ser tan animales. Pueden hacer lo que quieren. ¿Y por qué además expulsan a los niños? Otro caso Una cosa es que se la agarren con nosotros, los adultos, todo bien. Nos agarramos a coñazos entre todos, ok, dentro de... No es lo más recomendable, pero bueno. Pero con los niños, separarlos de sus padres, además. No, esto quiero corroborarlo. O sea, si expulsaron a 7.000 niños, quiero corroborar... Han separado familias por las expulsiones. Hay casos que son al inverso, niños que son ciudadanos, nacieron en territorios por eso te digo, y expulsan a sus padres que no lo son. Que eso es otra forma. Es una aberración, pero eso dentro de todo... No, dentro de todo es una aberración igual. Y el otro caso es los niños que cruzan solo las fronteras hacia Estados Unidos y terminan en campos de detención, que hay en el sur de la frontera de Estados Unidos con México. Bueno, vamos a investigar mejor porque me parece que esto, obviamente no lo difundió casi nadie, lo mencionó durante una cadena nacional el presidente Nicolás Maduro anoche, presidente constitucional de Venezuela, cuando respondió a la agresión de Estados Unidos. Pero obviamente que nadie levanta las pestañas por esta violación a los derechos humanos, en este caso de niños expulsados de Estados Unidos.
pero yo sí quiero que le demos un seguimiento a ver si encontramos algo y podemos explicar mejor esta noticia. Agradezco al compañero doctor Rogelio Maita, ¿dónde lo puedo mostrar? Por acá, que me manda este libro. Lo conozco al doctor Maita, pero no a Pamela Delgadillo, que lo escribe junto a él. Laberinto.bo, notas para un diagnóstico de la justicia y algunas propuestas. Sería interesante invitar al doctor Maita para que nos cuente, abogado defensor de los masacrados de octubre, a propósito. Y uno de los impulsores, obviamente, de la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada desde Estados Unidos. Esto es harto necesario. Nosotros no tratamos temas nacionales por lo general, pero a veces hay que hacer algunas excepciones, y este tema de la justicia me parece una de esas buenas excepciones que deberíamos hacer. Bueno, ¿por dónde quiere que arranquemos hoy? A propósito, ayer fue detenido un periodista del Diario de manera bastante absurda. Aparentemente la justicia estaba investigando el caso del bebé Alexander y la justicia lo detuvo muy rápido. Cuestión que, a propósito que justamente hablábamos de este tema y de la necesaria reforma y revolución que se debe dar en ese poder, bueno, hay mucha movilización entre el gremio periodístico, e incluso me acaba de llegar un Twitter del Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Hugo Moldis. Ministro de Gobierno Hugo Moldis coordina acciones con el fiscal general para liberar a periodista injustamente detenido. Bueno, quería poner sobre la mesa este temita porque realmente me había llamado la atención. Esto fue portada del periódico El Diario, que con el que para nada compartimos su política editorial desde hace muchos años, pero cuando se hace algo mal en contra de un colega, aunque sea de ese medio de comunicación, obviamente hay que comentarlo y denunciarlo. Así que esperemos que se libere pronto y no se cometa otro hecho absurdo como este. Seguimos ahora sí con el plano internacional. ¿Vamos? Empecemos. Quisiera que hoy podamos pasar el video de... ¿Cuál? El de la denuncia. Tumbaya, no, el de la música. ¿Cómo es? El de Vitualla. Vitualla. Y preparémoslo para ver si cerramos el videíto que trajimos ayer, la música de fondo. Es que no nos da el tiempo después con toda la información. Pero bueno, tratemos. ¿Y si lo ponemos un minuto ahora? Wilson, ¿lo tenés ahí? No. Bueno, vamos entonces con Fidel. Perdón que les generamos desorden, pero es parte del espíritu de Ojo con los Medios. Vamos, la improvisación, digo, no el desorden. ¿Ya está? Entonces pongámoslo un minuto, dale. Dale, cambiemos el video. Solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando pare, paran, pam, pam. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo. Cuando me puedan encontrar, comeré solo. Cuando haya papa para todos, soñaré solo. Para poder contraatacar, dormiré solo. Con los ojos aperturados, bailaré solo. Si después la llevo para el río, amaré solo. Así no se ha correspondido, sudaré solo. 6 látex luego de bailar, dormiré solo. Después de oírla suspirar. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Caminé solo cuando no podía volar y volé solo. Para poderme encontrar, hallaré solo. A todo lo que anda perdido, perderé solo. Lo que nunca quise encontrar, aprenderé solo.
para mirar cuando está oscuro, quemar el solo, pa' que me guíe la candela, enciende solo. Si se te apagan todas las velas dejando estela, o el papagayo estelar. Solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, nací solo, yo soy solo, moriré solo, hablando solo, andando solo, me iré solo, estoy solo. Solo contigo, solo contigo, solo contigo. A veces siento yo la soledad, guayón, quisiera de este mundo escapar, pero es importante, hay que resistir, seguir adelante para no morir. Amor es unión y no tiene fin, y siempre hay alguien con quien compartir. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Vitualla, Solos, un tema, la soledad en este mundo. La soledad es una vaina. La soledad es una vaina para mí también desde que era un niño. ¿Le gustó Wilson el video? Buenísimo, filmado en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Creo que este videoclip también es parte de la guerra mediática. La decisión política de ir a filmar un videoclip a Teherán, de por sí, tiene una alta significación política, obviamente. Cómo se han fundido y mejorado y afianzado los lazos entre América Latina e Irán, ¿no? Que hasta hace 10, 15 años atrás eso prácticamente era un intercambio nulo, más allá de algunas cuestiones comerciales que podían existir. El Abya Yala en Irán, interesante en este tiempo político de hoy. Saludos a los chicos de Vitualla, con los que me tocó compartir muchas noches de rumba allá en Caracas hace algunos años. Compartíamos muchos espacios sociales y políticos y ellos desarrollan una labor muy importante en la zona del Valle, en Caracas. Un abrazo para ellos y las felicitaciones por este video, que me parece que además el tema lo vamos a usar de cortina en ojo durante un buen tiempo. Sí, me parece que está buenísimo, me encanta. Dale. es parte de la barricada comunicacional con estas noticias que nos llegan constantemente de Estados Unidos amenazando a Venezuela, la hermana República Bolivariana. Fidel le escribió a Maduro, vamos a ponerlo en pantalla si es posible, por favor. Wilson, se lo agradezco. Y les contamos qué le dijo Fidel al presidente constitucional de Venezuela. Granma, periódico oficial de Cuba. Declaración del gobierno revolucionario de la República de Cuba. A su izquierda, carta de Fidel a Maduro. A la derecha, ¿podemos leer una parte? ¿Usted se anima, doctor? Dice: presidente querido Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, te felicito por tu brillante y ferviente y valiente discurso frente a los brutales planes del gobierno de Estados Unidos. Tus palabras pasarán a la historia, etcétera, etcétera. Ahí con la firma de Fidel Castro Rux, marzo 9 de 2015, 11:24 p.m., y publicada en el día de hoy en el periódico Granma. Minutos después de finalizada la locución en cadena nacional que les comentábamos del presidente Nicolás Maduro, vamos a repasar algunos extractos en un ratito, pero le contestó en duros términos obviamente al gobierno de Estados Unidos por esa inédita decisión de declarar una emergencia nacional en Estados Unidos por la amenaza que significa la República Bolivariana de Venezuela a la seguridad nacional de Estados Unidos, algo inédito en la historia del continente americano. Ni siquiera creo que el Estado Islámico de Irán, se me fue el nombre del EIL ahora. La ESH, el Estado del Levante, Siria y el Levante, Irak, Siria y el Levante, el Estado Islámico, el grupo terrorista, dices tú. Ni siquiera el Estado Islámico, el grupo terrorista, está en la lista de amenazas a la seguridad nacional
de Venezuela, ¿o sí? Está entrando el presidente Nicolás Maduro en este mismo minuto a la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a ver esas imágenes, por favor, en vivo. A ver, con su audio correspondiente de Telesur, dale. Teófilo, te escuchamos, estás con nosotros a esta hora. Coméntanos lo que estamos apreciando también en imágenes, el ingreso que realiza el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien es recibido con aplausos y también con muestras de respaldo contundentes a esta hora en Venezuela. Es el relato de la periodista boliviana Paola Pérez, que está trabajando en Caracas, en Telesur. Está por habilitar, van a presentar un proyecto, lo dice ahí, de ley habilitante para que el presidente Nicolás Maduro y el Ejecutivo bolivariano puedan dar una respuesta política con diferentes medidas a esta amenaza emitida ayer desde Washington. Esto que estamos viendo hoy en pantalla lo anunció anoche el presidente Nicolás Maduro. Es un evento importante. Esto no hubiera ocurrido sin esa previa agresión estadounidense. Vamos a escuchar un poquito más el audio del periodista que está desplegado en la Asamblea Nacional de Venezuela. Enmarcado en las respuestas que ha dicho le dará al gobierno de Estados Unidos tras la decisión y lo anunciado el día de ayer por el presidente Barack Obama. Ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, importante el tema donde se va a legislar de acuerdo a lo que establece la Constitución de Venezuela, particularmente en los poderes habilitantes. Esto ocurre en vivo en Venezuela. A esta hora ingresa el presidente Nicolás Maduro saludando a los representantes legislativos de Venezuela. Recordemos que este año habrá elecciones legislativas en la República Bolivariana muy importantes y trascendentes para la actualidad política. Obviamente esto va a ocurrir hacia fin de año, todavía no hay una fecha fijada. Seguimos repasando, en este caso, portadas de periódicos en Venezuela. Fíjate cómo se mete este tema, obviamente, en los principales medios de allí. Periódico 2001. Pleito con Estados Unidos está que arde. Me parece que la imagen es mejor que el titular, ¿no? Excelente. A Barack Obama y al presidente Nicolás Maduro, vestidos de boxeadores, con sus pantaloncillos, con las banderas de sus países y reseñando esta declaración ejecutiva del presidente Barack Obama, declarando a Venezuela como un peligro extraordinario e inusual a la seguridad de los Estados Unidos. Ojo con los medios, te lo digo por el siguiente titular. Diario de las Américas, ¿esto se edita dónde? Esto en Miami, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Venezuela es una amenaza para Estados Unidos. Titular textual de la carta o de la ley impuesta por Barack Obama. Y en su bajada dice que Obama subraya el peligro que representa el gobierno de Maduro para Washington. Saludamos al presidente Obama y a los amigos gringolandis. ¿Hacemos una pausa, doctor, o querés repasar una más? Le propongo repasar las 5 para ver cómo el telégrafo de Ecuador... Y la 4 también está buena, ¿no? La 4 va más en la línea, es un diario de Colombia, quisimos poner diarios de distintos países. La 4 va más en la línea de los otros, no es tan original, me parece que la del telégrafo marca un poco también el sentimiento que se ha reflejado en América Latina y en el mundo respecto a esta situación. Vamos. El telégrafo. Venezuela se respeta y no acepta medidas injerencistas de Estados Unidos. Una etapa interesante porque pone los colores de la bandera de la República Bolivariana de Venezuela y pone la otra mirada. En general los diarios lo que han hecho es reproducir la amenaza de Barack Obama y su decisión ejecutiva, pero el telégrafo de Ecuador lo que hizo fue plantear cuál fue la respuesta de Venezuela. Interesante etapa, contundente y solidaria, me parece. Dale, hagamos una pausa acá con los medios, vamos a estar atentos a lo que se está sucediendo en Caracas y obviamente que tenemos mucha más información sobre este caso al regreso. No te nos pierdas por ahí, te lo pedimos por favor. Un abrazo grande, ya volvemos.
Estamos de vuelta y estamos obviamente atentos a lo que sucede en el centro de Caracas, en el kilómetro cero de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Está hablando el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Vamos a verlo y escucharlo. La Asamblea Nacional autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se deleguen de acuerdo pues con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, querido presidente, esta es su casa, usted lo sabe. Y usted sabe que cuenta aquí con diputados y diputadas bolivarianos, revolucionarios, revolucionarias, patriotas y sobre todo chavistas dispuestos a apoyar a la revolución bolivariana en todas aquellas coyunturas que se nos presenten y que nos permita defendernos bajo cualquier circunstancia de amenazas internas o externas. Sin más preámbulo, pues tiene la palabra nuestro querido compañero, presidente Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, compañero. Plantear los puntos específicos que este documento legislativo... De esa manera, entonces, ha iniciado esta sesión por parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, dando la venia para que... Ahí está la presentación del presidente Nicolás Maduro, que hacía el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pronto seguramente se va a dirigir a la nación, hablamos de Venezuela, el presidente, y el otro día... manteníamos una reunión con un periodista colombiano en Bogotá que está manejando un medio latinoamericano y decía, la noticia hoy está en Venezuela. Y como la noticia hoy está en Venezuela, nosotros vamos a enlazarnos de nuevo con la señal de Telesur y escuchamos la palabra del presidente Nicolás Maduro, obviamente que es la noticia del momento en el ámbito internacional y regional. Ojo con los medios de Avia Yala, pendiente de lo que sucede en Venezuela. Vamos. Diputado presidente, compañero Diosdado Cabello Rondón. Presente. Presente y siempre consecuente. Vicepresidente, diputado Elvis Amoroso, presente y siempre consecuente. Querida camarada, comunicadora social, mujer valiente, Tania Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Compañeros vicepresidentes, Jorge Arriaza y demás vicepresidentes de gobierno, presentes, Héctor Rodríguez, Ricardo Menéndez, Carlos Osorio, Marco Torres, la almiranta en jefa que hoy más bien en la madrugada asumió el despacho de la presidencia y continúa al frente de la vicepresidencia de Soberanía Política y Paz. El compañero Elías Agua no se encuentra presente, el vicepresidente de Socialismo Territorial, porque en este momento se encuentra en Vietnam, trabajando todos los planes de cooperación, presidiendo la comisión mixta con Vietnam. Hermano pueblo de Vietnam, a quien aprovecho de enviar todo nuestro saludo patriótico, bolivariano, humano, al pueblo de Ho Chi Minh, de Nguyen Giap, héroes de un pueblo verdaderamente valiente. Salud. Haciendo frío aquí. Diputados, diputadas, compañeros miembros del alto mando militar, general en jefe Padrino López, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada. Hoy leyeron un comunicado extraordinario que va haciendo doctrina militar, constitucional, democrática, antiimperialista, doctrina verdadera.
Comunicado que hoy compartieron con la oficialidad joven, con los cadetes, en el Seminario Nacional de Pensamiento Militar Bolivariano del comandante Hugo Chávez. Igualmente quiero saludar a los comandantes generales del Ejército, Mayor General Izquierdo Torres, de la Armada, Almirante Jairo Avendaño, de la Aviación Militar Bolivariana, Mayor General Eutimio Criollo, de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Néstor Reverol, y de la Milicia Nacional Bolivariana, Mayor General Rubio Silva. El presidente Maduro, obviamente, que está presentando a las autoridades que están en la Asamblea. Importante la presencia de los militares allí cuando, según la locución de anoche del mismo presidente Maduro, Estados Unidos está tratando de implantar una matriz de opinión que genere división dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las propias fuerzas chavistas, sobre todo entre Maduro y Diosdado Cabello. Es bueno recordar que en el día de la fecha el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que además es general, leyó un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la que rechazaron cualquier injerencia del imperio, fue muy contundente en sus palabras, y que van a dar la vida, si es necesario, para defender a la revolución bolivariana. La batalla por la verdad de Venezuela. En aquellos años 2000, 2002, 2003, diputados del bloque opositor de los distintos estados del país, mi saludo, saludé apenas a 3, 4 de ustedes, pero extiendo mi saludo a todos los diputados y diputadas de la bancada opositora. Igualmente, quiero, el día de hoy, 10 de marzo, es el día del médico, ¿verdad? Y la médica. Un saludo a los médicos del país que están todos los días atendiendo a nuestro pueblo en hospitales, ambulatorios, luchando por la salud del pueblo. Un saludo a los médicos presentes aquí, a las médicas, a los que curan el cuerpo y a los que curan el alma, como Cristóbal Jiménez, que con su canto nos trae frescor y oxígeno para vivir. Saludo a todos y a todas. Quiero agradecer, diputado Diosdado Cabello, la gentileza de la Asamblea Nacional al aceptar esta visita oficial, institucional, que estoy haciendo a la Asamblea Nacional en su propio hemiciclo de debate, de trabajo permanente, para entregar de manera directa, asumiendo toda la responsabilidad, esta solicitud constitucional para una ley habilitante que me dé poderes suficientes para defender la paz, la soberanía y el desarrollo íntegro de Venezuela ante la amenaza del gobierno de los Estados Unidos. Una ley habilitante antiimperialista, segunda ley habilitante que vengo a solicitar en base a la Constitución y a la necesidad nacional. Esta ley habilitante surgió como una necesidad. Una necesidad de tener poderes constitucionales que me permitan moverme en el complejo escenario que se ha abierto para Venezuela. El día de hoy he hablado con presidentes, presidentas de América Latina, del Caribe, y puedo resumir en una sola palabra, o en dos, el sentimiento que recorre América Latina y el Caribe hoy, y el mundo, ante la ley aprobada por el presidente Barack Obama contra Venezuela. En primer lugar, es un sentimiento de incredulidad. Nadie puede creer que Venezuela
sea una amenaza contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y no lo pueden creer porque es falso y es mentira. Venezuela no es y no será jamás una amenaza ni de Estados Unidos ni de ningún país del mundo, porque somos un pueblo noble, de paz, un pueblo pacifista, un pueblo democrático, humanista, un pueblo que tiene una política internacional en búsqueda del entendimiento, la convivencia, la paz de nuestra región y del mundo. Porque somos un pueblo líder en la lucha por la integración, la unión, la paz, la independencia. Incredulidad. Y el segundo sentimiento, indignación. Y alrededor de la indignación, rechazo. Hay un rechazo unánime y general en el mundo a la ley aprobada por el gobierno imperialista de Barack Obama, incluyendo importantes sectores de opinión de los Estados Unidos de Norteamérica, intelectuales, dirigentes sindicales, congresistas, afrodescendientes, hermanos hispanos y latinoamericanos, movimientos sociales, comunidades, que de manera creciente comienzan a expresar su opinión de rechazo y a hacer un llamado a la paz. Incredulidad, indignación, es lo primero que sentimos nosotros cuando supimos esta aberración. Es una aberración histórica, no se puede llamar de otra forma. ¿Saben ustedes, diputados y diputadas, compatriotas que me escuchan, que este conflicto entre el surgimiento y existencia de un imperio en el norte de América tiene más de 200 años? En los Estados Unidos de Norteamérica se gestó la independencia de la metrópoli británica en la misma dirección y dinámica en que surgió la idea de constituir un nuevo Estado imperial ahora en territorio americano. Es la historia que nos habla y que nos enseña a todos y a todas el propio surgimiento de las 13 colonias independientes por allá alrededor del río Delaware, Filadelfia, lo que hoy es Washington, Boston, Baltimore, Nueva York, las 13 colonias que se independizaron en un pequeño espacio que quizás sea del tamaño de lo que hoy es Venezuela o quizás menos. Y todas sus instituciones que se rebelaron al Imperio Británico fueron constituyéndose con la misma ideología de grandeza imperial y de dominación. Cada una de las instituciones, el ejército estadounidense y su concepto, el Estado estadounidense y su concepto, Estados Unidos de América, suficiente material de discursos y tesis de los fundadores de Estados Unidos, formulando el concepto de lo que debía ser los Estados Unidos de América como el centro que agrupara a todos los estados y territorios que surgieran de lo que era América entonces. Y el concepto del destino manifiesto, que de acuerdo con estas tesis colocaban a la élite que fundaba Estados Unidos y que la iba a dirigir con el destino manifiesto de gobernar América y el mundo. Y las tesis luego de James Monroe,
de América para los americanos. Y toda la conducta que tuvo la élite estadounidense en contra de la independencia nuestra es la verdad de la historia. Los conflictos de hoy no son sino una manifestación de una historia que marca los tiempos desde hace 200 años. 200 años de las expresiones proféticas del libertador Simón Bolívar, cuando ya se iniciaba la República, la Tercera República Bolivariana, ya en el Orinoco, en Angostura, y las tropas, nuestras tropas, las tropas de nuestros abuelos, capturaron 2 barcos llenos de armas que venían de los Estados Unidos de Norteamérica a apoyar las tropas españolas. Y a la vez, los enviados del Libertador a buscar armas, pólvora, allá en el norte, en Nueva York, eran capturados e enjuiciados y condenados a 10, 20 años de cárcel. Quienes dirigieron el imperio estadounidense siempre consideraron la independencia del sur como una amenaza a su apetito imperial de apoderarse de nuestras tierras, de nuestras riquezas, como parte del destino manifiesto. No es nuevo que nos declaren amenaza. Persiguieron a Bolívar, lo persiguieron y lo marcaron, enviaron diplomáticos ya formados en el concepto de su madre británica a intrigar en todas las capitales en donde se combatía por la libertad y la independencia del sur, hasta allá Buenos Aires, hasta Santiago de Chile, hasta México llegaron los enviados a mal hablar de nuestro libertador, a calificarlo de el loco del sur, a calificarlo de distintas formas, a quien lideraba la más grande epopeya de libertad que jamás se ha conocido en todos los tiempos de nuestra América. El libertador Simón Bolívar dejó con... Bueno, situación especial obviamente la que se está viviendo en Venezuela y en toda la región. El presidente Evo Morales comentó que instruyó a su canciller, o sea, a David Choquehuanca, para que haga consultas en UNASUR y en CELAC en torno a declarar una situación de emergencia también en estos organismos regionales por la declaración que hizo Estados Unidos. Obviamente que esta noticia trasciende las fronteras venezolanas y nos llega a todos. Vamos a hacer una pausa aquí, la última de la emisión de hoy, y regresamos en un minutito nada más para seguir con el discurso de Maduro, que es la noticia, como te dijimos antes. Volvemos y reconectamos, doctor, a Caracas. Sí, al anuncio de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional de Venezuela. Que desconoce su historia, sencillamente cae indefectiblemente en los ciclos de dominación, dolor, como nos tocó a nosotros durante tantas décadas, tantos años. Una de las virtudes de nuestro comandante Hugo Chávez, sin lugar a dudas, fue rescatar la historia de la patria y convertir la historia en fuerza viva de impulso hacia el futuro. Hizo sentir orgulloso a los venezolanos y orgullosas a las venezolanas de nuestra historia, de Bolívar, de Guaycaipuro, de Sucre, de la bandera tricolor, de las 8 estrellas, del escudo, del caballo indómito galopando hacia el futuro libre. Nos hizo sentir orgullosos, orgullosas. A todos,
a los que aplauden y a los que no aplauden. Nos redescubrió el mundo de la patria y sus símbolos y su historia y su grandeza. Por eso, para solicitar esta ley habilitante, creo necesario abrir el debate sobre nuestra historia, reabrirlo, dinamizarlo a todo nivel, elevar un debate de altura sobre la historia, sobre el presente y sobre el futuro. Decía el libertador Simón Bolívar en una carta a Santander el 23 de septiembre de 1822, por allá por el sur. Ya estaba con las tropas libertadoras en el sur. Qué grande Bolívar, ¿verdad? Caracterizando el mundo que veía ya, cerca de llegar a la cúspide de la victoria. Decía, comillas, cuando yo tiendo la vista sobre la América, la encuentro rodeada de la fuerza marítima de Europa. Quiere decir, circuida de fortalezas fluctuantes, de extranjeros y por consecuencia de enemigos. Era el tiempo de la Triple Alianza en Europa. Y de los que decían que volvían a América a reconquistarla. Una vez derrotada España, venían a repartirse nuestras tierras. En aquella época era vulgar el imperio, los imperios. Hoy usan el guión de Hollywood para maquillarse y para disimular. Dicen luchar por los derechos humanos y por eso bombardean Libia e Irak. Y matan millones de hombres y mujeres en el mundo para defender los derechos humanos de los que matan. Pero en CNN, en Fox News, salen como grandes demócratas y son genocidas. Dice el libertador más adelante, después hallo que está a la cabeza de su gran continente americano una poderosísima nación muy rica, muy belicosa y capaz de todo. Fueron las primeras alertas del libertador. Ya estaba viviendo la realidad de que Estados Unidos no reconocía nuestra independencia, no la acompañaba, las élites. Mandaba armas para las tropas españolas, apresaba a los patriotas que iban a buscar armas y pertrechos en los Estados Unidos y los condenaba. Es largo este debate entre amenaza y agresión. Igualmente, en otra carta a Santander, el 13 de junio de 1826, le escribe desde el Magdalena, Santander, así yo recomiendo a usted que haga tener la mayor vigilancia sobre estos americanos que frecuentan las costas, son capaces de vender a Colombia por $1, pendiente de los lobistas que ya venían de Washington a mal hablar del libertador y a ofrecer, a engañar, a comprar, a manipular para dominar nuestras tierras. No le faltó razón al libertador, luego de todos los hechos históricos del asesinato de Sucre, de su propia muerte el 17 de diciembre de 1830, de su perdón y su negativa a fusilar a Santander, luego de que Santander preparó el asesinato de Bolívar. Cuando volvió de Europa, Santander entregó a Colombia a las élites de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la historia. Más adelante el libertador, caracterizando su momento como un profeta, decía, 7 de octubre, en relación, respondiéndole una carta a Bautista Irving, agente especial de los Estados Unidos que vino a conversar con Bolívar, y le decía, no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Bolívar, el Orinoco, defendiéndoles contra España
ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra todo el mundo entero si todo el mundo la ofende. Simón Bolívar, 1818. Estos conceptos, gracias, estos conceptos no surgieron, aquí hay varios profesores universitarios, Arle Herrera, Eduardo Piñate, entre los que veo, Ricardo Sanguino. No nombro la oposición porque me piden derecho a réplica, de acuerdo al reglamento. Hay varios profesores universitarios. Ahí está la palabra del presidente Nicolás Maduro, el grito de la gente, ese que a mí me encanta, y no nos da la gana de ser una colonia latinoamericana, y sí nos da la gana de ser una potencia latinoamericana, algo que se escucha mucho allá. Una colonia norteamericana. ¿Qué dije? Latinoamericana. ¿Ah, sí? Sí, no nos da la gana de eso. Colonialistas no somos todavía, ¿no? No. Ni vamos Ni a lo hacerlo, seremos esperemos. nunca. Bueno, a raíz del tema Venezuela, respondió una pregunta hoy durante su visita a Bolivia el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, porque además la OEA es el único espacio donde tienen presencia tanto Venezuela como todos los países de América del Sur, las islas del Caribe y Centroamérica, están todos en la OEA. En la CELAC no está Estados Unidos, en la UNASUR mucho menos, obviamente. Entonces, Insulza pidió desde Bolivia que este tema se trate en el marco de la Organización de Estados Americanos. Ya no tenemos que ir, entonces nos despedimos con la declaración de Insulza, ¿le parece? No, nos Doctor, despedimos. nos tenemos que ir unos minutitos antes hoy. Un abrazo grande para todos, estén muy atentos a la pantalla de Avellala, ojo con los medios, a todos los medios para ver y entender qué está sucediendo en Venezuela y estos apetitos imperiales por salir, no solo de la revolución bolivariana, sino de todos los procesos de cambio tan molestos que hay para Washington en la región. Un abrazo. Yo reconozco que a mí me llamó la atención la decisión del gobierno de Estados Unidos de darle una cierta calificación a Venezuela. Más que las medidas concretas que se adoptaron, creo que la calificación nos pone en una situación muy compleja que ojalá podamos dilucidar adecuadamente en los próximos días.